7 de la mañana con 6 minutos. Continuamos en este espacio informativo de este día lunes 25 de enero, una semana importante porque se definirán algunos temas, pero que más adelante lo vamos a tratar también con nuestra compañera Vanessa Hervás, que va a compartir esta mesa de trabajo con otros invitados relacionados a la coyuntura de esta semana. Pero hay un tema importante que lo vamos a inaugurar a partir de ahora, que es un nuevo espacio de análisis de las propuestas de los candidatos. ¿Pero cuáles propuestas? Las que tienen que ver básicamente con el empleo y esta recuperación de la economía a través de la generación de puestos de trabajo, que es lo que más preocupa al Ecuador. Recuerde que el año pasado terminó por una cifra muy alta del 1.000.000 de desempleados, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno. El sector productivo todavía no puede arrancar y con estas nuevas restricciones es más difícil aún esta reactivación del sector productivo. Para esto vamos a tener y vamos a contar a partir de ahora con una analista en aspectos laborales, una experta en Derecho Laboral. La doctora Natalie Pernet, ella es magíster en Propiedad Intelectual, tiene un diplomado en Relaciones Internacionales, Medios de Comunicación y Normas Internacionales del Trabajo. Se desempeñó hasta hace muy poco como subsecretaria de Políticas del Ministerio de Trabajo. Natalie, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Byron, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar hoy con ustedes en pantalla y empezar esta nueva semana que ya estamos a las puertas de una elección presidencial con un voto responsable. El objetivo y lo que estamos nosotros manejando en esta iniciativa que hemos tomado es el analizar todos los planes de gobierno de todos los candidatos, pero desde una óptica propositiva. ¿Qué quiere decir esto? A todo plan le vamos a encontrar eso de bueno que quizás la persona que llegue a Carondelet en mayo pueda tomar de cualquiera de sus otros contrincantes hoy en la contienda electoral. Vamos con Javier Hervás. ¿Qué propone Javier Hervás? Javier Hervás tiene un plan de trabajo muy positivo y dentro, y quiero aclarar también que esto no es para que votemos a favor o en contra de un candidato, sino para que usted, que hoy nos acompaña desde su hogar, pueda tener un paisaje más amplio de lo que los candidatos proponen y pueda tener un voto más responsable. Entonces, haciendo esa aclaración, vamos con el candidato Hervás. El candidato Hervás tiene primero que debe haber una estabilidad tributaria y eso nos va a permitir tener estabilidad política y estabilidad laboral. Una vez que exista esta estabilidad tributaria, nos propone reestructurar el sistema de contratos a través de una reestructura del Código del Trabajo. Nos propone invertir en capacitación. Me gusta que él le da una mirada al empleo rural. Habla también del trabajo autónomo, que es un tema que no se ha topado y que realmente, al menos en esta pandemia, hemos visto cómo ha despuntado. Tenemos el tema del enfoque de género, que está garantizado que puede subir el Producto Interno Bruto hasta en un 13% y es uno de los pocos candidatos que habla de esta temática. Y también hablamos del multiempleo y la pluriactividad, es decir, que ya no solo yo puedo trabajar las 8 horas de lo mismo, sino que puedo tener un pluriempleo. Y aparte nos habla de la carrera pública, es decir, topa los dos polos, el polo privado y el polo del sector público. Entonces, el candidato Hervás tiene propuestas positivas. De ahí podemos ir a nuestro siguiente candidato. Pedro Freile. Pedro Freile. Movimiento Amigo. Pedro Freile tiene en cambio de novedoso que él le apunta al petróleo, la liquidez y la agroindustria. Esos son los 3 grandes pilares del empleo para el candidato Freile. Habla del trabajo sin dependencia y de una contratación por excelencia. ¿Qué quiere decir esto según su plan de gobierno? Que no todas las personas tienen una relación de dependencia, pero que sí vayamos haciendo un trabajo en donde aquel que es excelente sea el más opcionado. Todo esto a través de un sistema integrado público-privado y habla de la contratación por horas. Aquí, si me permites hacer un paréntesis, Byron, me parece que algo que salta a la vista en casi todos los planes de trabajo que los candidatos proponen es una reforma al Código del Trabajo, y lo cual es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque esta pandemia nos hizo ver que en efecto tenemos un código que no se acopló a lo que estamos viviendo como mundo. Y creo que se han hecho esfuerzos muy importantes desde las carteras de Estado para tratar de dar algo de elementos jurídicos. Más que nada algo de versatilidad sin afectar derechos laborales, pero sin duda alguna queda sobre la mesa que se debe hacer una reforma. Ahora, lo que todos los candidatos sí deben tener muy en cuenta es que esta es una reforma que pasa por asamblea.
Entonces, Claro. el voto en plancha aquí viene siendo también importante porque más allá de quienes lleguen a Carondelet y de quienes lleguen a la Asamblea, lo principal sería evitar estas pugnas políticas que lo único que hacen es que el Ejecutivo dice A, la Asamblea dice B y no se llega a nada. Quienes ganen, pues al menos en estos puntos que son de interés para todos, Debe haber creo que lo consenso ético mínimo, ¿no? es que haya ese apoyo en Asamblea hacia el Ejecutivo, independientemente de quienes lleguen al uno o al otro lado. De ahí tenemos al candidato Giovanni Andrade. El candidato Andrade nos propone también beneficios tributarios, habla que para él la simplificación de trámites va a ser el camino hacia una estabilidad laboral y habla también de los empleos cíclicos y eventuales y de abrir la brecha a las jóvenes de entre 18 y 30 años, fomentando un empleo técnico. Y otra cosa que habla, él es otro de los candidatos que también habla del sector público, propone revisar el decreto 813. Entonces, con esto también vemos que el tema de la contratación por hora, el tema del empleo cíclico, también está siendo algo reiterativo en la gran mayoría de propuestas. Vamos con Gustavo Larrea. Gustavo Larrea, él tiene un enfoque mucho más hacia el artesano y la agroindustria. Gran parte de su plan de gobierno se basa en la agroindustria y en una política agropecuaria en donde yo en lo personal considero que tenemos ya cimientos muy fuertes, avanzados, y lo ideal sería continuarlos, porque creo que no hay peor cosa que esto de llegar a un lugar y sentirnos colonizadores y querer derrocar y tumbar todo lo que se ha hecho, limpiar todo y empezar de cero. Hasta que empecemos de cero ya pasaron 3 de los 2 años que tenemos de los 4 años que tenemos de gobierno. Entonces sería importante que lo que ya es positivo lo sigamos fortaleciendo. Habla también él de especializar a los funcionarios públicos y habla de crear una integralidad entre el IES, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Son propuestas que me parecen interesantes y que los otros candidatos pues pueden tomar nota también. Vamos con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tiene un plan de gobierno también muy detallado, en donde él habla primero de atacar la rigidez laboral y tiene un prólogo bastante extenso acerca de lo que habíamos hablado ya al inicio de la entrevista. ¿Por qué un código del trabajo tan rígido como el que tenemos laboral en este momento es a lo que hay que atacar? Entonces, el candidato Lasso, él habla primero de una reforma laboral, habla de la contratación por horas y del plazo fijo, habla de una nueva ley de oportunidades laborables, él habla de atacar la informalidad. Este es un punto importantísimo porque no todos los planes de gobierno hablan del tema informalidad, así como el otro candidato hablaba del trabajo autónomo, todos se van dando algo de positivo. Algo que me atrajo es que, si bien no hablan de un enfoque de género, también hablan de la flexibilidad para mujeres que son jefas de hogar. Y él habla de crear una política pública para emprendedores. De hecho, un capítulo entero de su plan de trabajo habla del emprendimiento y todas las garantías que él quiere brindar al emprendedor. Entonces, eso me parece bastante atractivo. Y otro tema que él topa es el fomento al turismo. Vamos con Juan Fernando Velasco, que a propósito lo tendremos más tarde a las 8 de la mañana con María Paz Hervis en este programa Rumbo a Carondelet. El candidato Velasco propone fortalecer un poco el bono de desarrollo humano, pero ¿cómo propone fortalecerlo? Propone fortalecerlo a través de la capacitación para que las personas, una vez que se capacitan dentro del bono, ya no sean dependientes del bono, sino que puedan acceder a un empleo, que me parece una propuesta bastante interesante, bastante válida. Él habla de que va a implementar una política laboral de creación de trabajo con condiciones adecuadas y también nos habla de que va a generar planes de inversiones que no son tan comunes para, en base a ellos, generar empleo, diversificando así la matriz productiva. Entonces, me parecen propuestas interesantes. Sin embargo, y algo que objetar a la gran mayoría de planes de gobierno que están en la página del CNE, es más, cabe recalcar que todo lo que hoy estamos analizando nace de la página del Consejo Nacional Electoral. De los programas de gobierno de cada uno. Exactamente. Es que muchos de estos programas de gobierno sí nos hablan muy generalmente, como por ejemplo, y voy a repetir la palabra, generar una política laboral. Sí, pero ¿qué es generar una política laboral? Sí tenemos que aterrizar un poco más de esas ideas y hay ciertos candidatos que ya las han aterrizado con mayor profundidad, pero sí creo que
que los planes de gobierno sí hablan mucho de generalidades, otros incluso en ideas macro, ¿no? Ajá, otros incluso nos hablan del tema plurianual, y de hecho son planes de gobierno que están hechos para los primeros 2 años. Entendería yo que en caso de que ganen harían para los siguientes 2, pero sí es importante que nosotros sepamos como ciudadanía que sí, varios de los candidatos nos ofrecen propuestas muy amplias, y un llamado también a nosotros como electorado y como ciudadanos a tratar de ver de esas propuestas cuáles van a ser las más aterrizables. Entonces, para eso también son espacios como el que hoy tenemos, en donde el hablar de una reforma laboral sí es algo más tangible, pero no es cuestión de decir voy a hacer una reforma laboral, es cuestión de decir una reforma laboral en A, B o C. En mi expertise, sí debería ser una reforma laboral para el tema de contrataciones diversas, como por ejemplo el tema de contratación por horas, una contratación que hable del multiempleo, una contratación que hable del tema de incentivar el cierre de brechas de género, una reforma que nos hable también del fomento al emprendedor y al trabajo joven, y por qué no hablar del tema del uso tecnológico e incluso del trabajo autónomo. Creo yo que con 5 pilares que suenan inmensos, ya tenemos un camino trazado y no dejarlo tan abierto, y de hecho empezar a trabajar en eso. Y también aquí hago propaganda y aprovechando en donde yo me desenvolví anteriormente, ya han trabajado en pautas que pueden servir a quien sea que vaya a sentarse en Carondelet, y les recomiendo que eso haga con todas las carteras de Estado, que pueda leer hasta dónde se ha avanzado. Porque en el Ecuador tenemos profesionales excelentes que se han dedicado a estudiar y a trabajar en esto, y que pudiésemos más bien en el siguiente gobierno empezar a poner ya en cimientos eso que ahora ya está en la teoría. Entonces sería importante. Y para finalizar... La señora Jimena Peña de Movimiento Alianza País, ¿cuál es su propuesta? Sí, la señora Jimena Peña tiene una particularidad, y es que ella habla de la violencia intrafamiliar como uno de los ejes que no permiten que exista empleo. Entonces ella nos dice que primero se debe fortalecer el Estado, fortalecer la seguridad social, y que a través de ello va a haber mecanismos que generen empleo. Nos habla de las jóvenes, de los trabajadores del hogar, nos habla de los artistas, y nos habla de que todas estas personas tengan acceso a crédito para que ese retorno de capital y de inversión de la industria, que muchas veces sale del país, se quede en el país. Y nos habla también de que debe haber una responsabilidad tributaria y una responsabilidad social por parte de los empleadores, que yo aquí sí quiero hacer también un pequeño énfasis. Creo firmemente que los empleadores de este país son personas loables, porque se arriesgan a generar empleo con todo lo que, solo los que hemos alguna vez generado empleo sabemos lo difícil que es y todo lo que hay detrás. Entonces creo que el también seguir abriendo estas brechas en donde nos vamos o hacia el lado del empleador o hacia el lado solamente del trabajador, tampoco es el camino, sino un camino de equipo, porque el uno no subsiste sin el otro y viceversa. Y creo que es hacia donde deberíamos más bien atinar. Me gustó de la candidata Peña, que habla mucho del tema mujer, quizás por lo que ella también es mujer, y creo que es algo que también los otros candidatos pudiesen ver. Y con eso tenemos el primer bloque de candidatos de este día lunes. Natalie, el próximo miércoles hablaremos de los restantes candidatos, y el viernes analizaremos un poco qué tan fiable y qué tan realizables son estas propuestas ya una vez sentado en este marco jurídico al que vas a enfrentar, porque básicamente todo está regido por las reformas que puedan hacer de las muchas propuestas que hacen los candidatos. Claro que sí, Byron, el día de hoy y el día miércoles vamos a hablar de todos los candidatos y lo más relevante de sus propuestas para que tengan nuestros televidentes un voto informado. Y el día viernes vamos a hablar del camino, qué sí es viable, qué no es viable y qué va a ser viable, pero cómo. Ese es el enfoque propositivo que tiene este pequeño espacio que estamos dando a la ciudadanía, no de crítica, porque sentarnos a criticar es una tarea muy sencilla, pero sentarnos a proponer, esa es una tarea aún mejor. Natalie Pernet, muchas gracias. A ti, Byron, por la invitación. Vamos a la pausa. Al regresar estará ya Vanessa Arbaz en esta mesa de trabajo con los invitados para el resto de esta jornada informativa. Conmigo no se despeguen minutos, a las 8 de la mañana junto a María Paz Jervis estaremos con el candidato presidencial Juan Fernando Velasco.